Bienvenidas y bienvenidos a Encuentros por la Transformación. El día de hoy nos encontramos con un programa muy especial para hablar sobre los movimientos estudiantiles y el gobierno de la Cuarta Transformación. Nos encontramos frente a uno de los consejeros de Morena y ex líder estudiantil. Gracias, Iván, por invitarnos a tu programa. La verdad ya estábamos muy ansiosos en participar. Ya habíamos visto ahí el espacio de científico político y creo que hay que aplaudir este tipo de entrevistas, este tipo de espacios que tratan de difundir pues las voces de la transformación, ¿verdad? Amigo, tú vienes del movimiento estudiantil. ¿Algunas vivencias que hayas pasado por el movimiento estudiantil? Híjole, pues muchas. Primero, pues creo que como todo estudiante crítico que llega a una universidad pública, sobre todo pues que ha vivido también la desigualdad, que ha pues cruzado pues ese campo difícil, ¿no? De pasar a una universidad tan honorable como es la UAP, ¿no? Que es la máxima casa de estudios. Yo vengo de Querétaro, de Ezequiel Montes, aunque soy nacido aquí en Puebla. Y el hecho de ser foráneo, pues es complicado, ¿no? Que tú no tengas a tu familia cerca, que es tu sostén, ¿no? Que el hecho de que, pues tú te tienes que preparar tu comida, te administrar tus poquitos recursos, ¿no? Y ahí uno se da cuenta que es privilegiado al entrar en la UAP, porque no todos tienen esa facilidad, ¿no? Muchos, papá y mamá les dicen, pues sabes que te tienes que ir a chingarle ya, ¿no? A trabajar u otros optamos por que nos ayude un poquito a estudiar y también trabajar al mismo tiempo. Y fue como fuimos adquiriendo poco a poco la conciencia social, ¿no? Al respecto, porque yo no te voy a presumir que leía Marx desde la secundaria, desde el bachiller, sino, o que ya había nacido con Marx, con el Capital bajo el brazo, ¿verdad? Sino que esas vivencias fueron las que me hicieron tomar conciencia de muchas cosas que son complicadas. Y tomando el ejemplo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues él mencionaba esa parte, ¿no? Que él fue de Tabasco a la UNAM, la Ciudad de México, vivía en unas casas de estudiantes, ¿no? En el cual pues había pobreza, incluso pedía fiado para Sí. comer y llegaba a tener una cuenta grande de deuda para poder comer y ya le decía a la misma señora de la cocina económica, háblenle a esa flaco que ya venga a comer, porque es algo que nosotros hemos luchado, y tú lo sabes, Iván, pues que se debe de dignificar el espacio de la universidad y que en realidad existiera un comedor universitario a bajo costo donde pues todos los estudiantes pues que vienen de clase media baja, baja, pues puedan tener esa beca, ¿no? Y que sea universal, ¿no? Porque incluso los que son de media, media alta, este, pues hay días también que no podrían comer ahí mismo, ¿no? Y si pueden comer en las cafeterías o en el Italian Coffee que está ahí por rectoría, pues adelante, ¿no? Si a veces se da su gustito, su oportunidad, ¿no? Pero creo que se debe de aportar esa parte porque el estudiante, si, imagínate, si va con el estómago vacío a aprender en el aula, no va a estar pensando en sus clases de matemáticas, de arte, ¿no? De filosofía, qué sé yo, sino que va a estar pensando desde el estómago. Y creo que es importante, pues, tener conciencia de eso y parte de esas vivencias fueron las que nos fueron llevando a esa conciencia social. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la facultad, porque aunque éramos de generaciones diferentes, llegamos a convivir. Me acuerdo que me invitaste a dos actividades interesantes. Una fue un seminario de Marx, que Ujú. una semana antes había ido Dussel, Sí, y me acuerdo que también fue la del mural, ¿no? Que actualmente pues el mural
es muy reconocido en la Facultad de Ciencias Políticas y pues es muy interesante, ¿no? Que todos se toman fotos, pero nadie conoce a las personas que gestionaron esos espacios. O su historia, ¿no? Porque no es a título de personal, sino fue a manera de todo un colectivo, como se fueron dando pues esas situaciones. El hecho de que nosotros primero empezáramos en las aulas nos hizo tomar conciencia y salimos a las calles. En el 2014 nos pasa el tema de Ayotzinapa, ¿no? De los compañeros desaparecidos, Sí. de los 43 desaparecidos. En ese entonces los estudiantes decíamos que teníamos que estar entre varios eh, colectivos o otras organizaciones, campesinos, comerciantes, para que se ampliara el frente. Y así fue como nosotros articulamos un movimiento, me parece algo interesante, que se incluye en el tema del mural. Del mural ahí están los compañeros, si tú ves, son Son 43 40. los que están ahí. Porque aunque nosotros pasamos en el 132, pues no, a nosotros se nos hizo un movimiento más electorero, ¿no? Que tenía su importancia porque era la imposición de Enrique Peña Nieto y que los estudiantes poco a poco se gestaba ese fervor. Que cuando yo entré, déjame platicarte, Iván, si tú ves muy de derecha la universidad, era todavía más, ¿no? Entonces nosotros dijimos, sí queremos que se pinte algo que inspire a los jóvenes, que realmente hay luchas, ¿no? Y empezaba también el fervor de las compañeras feministas, ¿no? Y nosotros con el colectivo marxista, pues queríamos hacer estas lecturas críticas, ¿no? Porque El Capital, el libro de Marx, es un libro muy aplaudido, pero muy poco leído. Sí. Y es difícil porque cuando nosotros hicimos el seminario, llegaron 40 a la inauguración, y ya para la sesión número 10, por decirte algo, ya llegan 5 o 6, Sí, van éramos bajando, ¿no? pocos. Y es como una carrera del atletismo el tema de la formación política, que nosotros seguimos también dentro de ahora del movimiento en el que pertenecemos, porque lo que queremos es el despertar de las conciencias, revolucionarlas, y no solamente eso, sino que se tome una autoconciencia del lugar histórico en el que vivimos, de la vida que tenemos, ¿no? Gracias a Dios, no sé, o agradecerle a quién, pero tenemos la esperanza de poder luchar por la vida, ¿no? Decía Lenin en sus textos, ¿no? Del Estado y Revolución, donde le criticaban de por qué traer hijos en la Rusia zarista, ¿no? Bajo el yugo, ¿no? ¿Para qué traer hijos? A que vengan a sufrir. Él decía, no, hay que traerlos a que vengan a luchar, a que vengan a transformar esta realidad. Y creo que es lo que nosotros tratamos de inspirar a través del mural, que salieran gente como tú, otros chavos más disciplinados, más inquietos, con más ganas de luchar, porque pues en nuestro momento histórico, pues yo te puedo decir, bueno, ahorita todavía un poco, pero ya menos. Pero en mi tiempo de estudiante yo era muy indisciplinado, ¿no? Era muy rebelde. Era... Cuando escucho esas anécdotas de Andrés Manuel, como que yo me trato de reflejar en él, porque él decía que el por qué terminó en tanto tiempo la universidad, en 16 años. Dice, porque pues yo andaba en las marchas, ¿no? Y todavía me fui y dejé pendientes 2 materias. Y me fui, andaba en las marchas, andaba en las protestas. Y mi mamá, doña Manuelita, viajó desde Tabasco para ver si realmente estaba tomando mis clases, ¿no? Y seguramente esto te hace eco con todas las voces paristas, ¿no? Desde ese momento. Regresa Andrés Manuel, bueno, Manuelita a ver a Andrés Manuel y dice, por suerte estaba en la aula. Y cuando veo desde mi asiento, volteo a ver hacia la ventana, está los ojos redondos, ¿no? Hermosos de mi señora madre, y me está viendo que estoy estudiando, ¿no? Yo salgo, pero pues con la pena de que tú eres universitario, ¿no? Y en ese tiempo pues tú quieres apantallar a las compañeras, lo que sea, ¿no? Y le da pena, pero pues va a abrazar a su señora madre. Creo que es algo similar a muchos compañeros de lo que yo he vivido, otros compañeros también, otros camaradas, pues de que no es tan sencillo, ¿no? Estar en la universidad
y cumplir de manera disciplinada, pero es lo que nosotros ahora vemos en esta generación Z, de nuevos compañeros, que imagínate, ya no les gusta ir a antros, ya se meten mejor al gimnasio, ¿no? Están más enfocados. Sí. Y creo que eso es lo bueno, que vienen generaciones más despiertas, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues sí, en efecto, pero creo que también tiene esta parte del neoliberalismo, ¿no? Donde, pues, si bien está en el tema personal de vete a hacer ejercicio, de toma curso de tal cosa, creo que también a veces va desvinculando a las personas, ¿no? Este, porque se dice, haz todo personal, pero muy pocas veces creo que se ha comentado que se tienen que hacer actividades colectivas. Lo colectivo. Sí, es que ahí está la diferencia, ¿no? Yo creo que no hay pelea entre lo individual y lo colectivo, porque si tú estás bien como individuo, puedes agregar mucho al colectivo. Pero si tú nada más creces solo y nada de colectivo, te aíslas. No hay ningún ser humano que pueda estar solo. Y es más, cuando tú vas creciendo de la manera personal con lo colectivo, la gente te nutre, te da otras ideas, te despierta, ¿no? Eh, y es lo que han tratado de hacer, no solamente desde el del neoliberalismo, sino en sí el capitalismo, este hecho de aislarnos, que es parte de lo que tratan de hacer en la estrategia del espacio en la universidad. Porque si tú te das cuenta, la historia del movimiento estudiantil, por lo menos aquí en Puebla, cuando estaban en el Carolino, se hablaba de que se podían juntar todas las facultades, ¿no? Sí, Incluso en un tiempo hasta los de medicina antes de que los pasaran a la 11. Y los del quinto patio, que eran los de sociales, ¿no? revoltosos, Los como dicen por revoltosos, ahí. se contagiaban con los médicos, con los abogados, ¿no? Y ese centro hacía que hubiera una gran comunidad, y fue que desató la primera reforma universitaria en el 63, y el 68 que propició que en el 69 crearan la universidad, la CU, ¿no? Sí, Ciudad Universitaria. ¿Y cuál es la estrategia de control? Pues mandas aquí a ingeniería, de este lado hasta allá antropología, ¿no? A economía y ciencia política los separas, son líneas imaginarias que tú te das cuenta cuando pasas de una facultad a otra, cambia, ¿no? El cambia. dinamismo. Tan solo cuando vas pasando por el pasillo de derecho y pasas a administración, ahí donde está Marx, cambia toda el El- espacio, el orden, ¿no? Y eso es lo que nos va segmentando, como que nos va metiendo en cajas, de manera en que a este lo pones acá, los revoltosos de este lado, y vas haciendo una estrategia que no propicie las reuniones como los círculos de formación, como hasta si tú quieres, hasta un espacio deja tú de reflexión, de lúdica, ¿no? Que se junten a hacer deporte o que se junten a echar una cervecita, porque también ahí platican y empiezan a hacer comunidad. que, que pues el mismo espacio cuando estaba en la universidad, ¿no? Era todo blanco. Ustedes meten el mural, la gestión del mural, yo creo que cambió esa parte. Después que en el paro del 2020 se seguía pidiendo a hacer más murales. Ujú, En consecuencia, la Dirección de Ciencias Políticas hace una parte para un muro y ahí pintan, pero ya ponían pura tontería, ¿no? Y es que sí pasó, ¿no? Ponían pura tontería de hola, ¿cómo estás? No quiero decir todas las palabras Hola, que, bebé. ajá, hola bebé, y ponían sus números, pero lo interesante pasa en el paro del 2025, porque Ujú, ahorita las compañeras en el 8 de marzo hacen una actividad y ponen un mural. En ese muro hace lo que inicialmente se necesitaba. En economía, una parte de su pliego petitorio era poner un mural, ¿no? ujú, Entonces, el mural fue un factor de un factor de cambio, porque ahora muchas facultades quieren murales, ¿no? ujú. Antes pues, teníamos el muralismo, la corriente del muralismo, y hoy pues la universidad llegó a un punto en el que estaba puro blanco, y ahorita
muchos quieren poner murales. Muy- Entonces, ¿cuál- ¿cómo es de que ustedes pudieron trascender o cambiar eso, no? Porque de toda ser la universidad toda blanca, con azul, panista, a pues empezar a meter colores. a colorear. Sí, nosotros vemos a la universidad como un pizarrón en blanco, dispuesto para los compañeros de arte. Ahí está la mesa puesta, nada más hay que buscar gente que es gestora, que puede ser economistas, pueden ser sociólogos, politólogos, y gente que nos sepa organizar, puede ser compañeros psicólogos, antropólogos, ¿no? Que haya una mezcla. Y para hacer diseños también ocupamos compañeros de arquitectura porque lo hicimos render, un anteproyecto. Pues si tú no dices, wow, para hacer una mega obra, ¿no? Pero ya era un anteproyecto, No, ¿no? pues Que pusieron empezamos a tarimas, hacer. ¿no? Pusimos, la primera Andamios. pinta fueron tarimas porque, si recordarás, se pintó en el Ujú. 2016 y después en el 2017 fue el sismo. Y ya después ahí nos ayudó, bueno, lo pintamos con la gestión en la dirección cuando era la Facultad de Ciencias, de Derecho y Ciencias Sociales. Y en el 2017 fue lo del sismo y nos ayudó ya directamente la Dirección de Infraestructura Educativa. Y ahí sí ya nos dieron andamios, nos vieron, o sea, se mejoró todavía más el mural que está ahora, pero lo hicimos primero desde compañeros que hicimos un estudio de demostrar que el hecho de, hay estudios no sociogeográficos, de que al pintar, no sé, tu barrio, al enchular la imagen de tu colonia, disminuye la percepción y el índice delictivo, ¿no? Y la violencia. En el caso de la universidad, lo que íbamos a disminuir era, por supuesto, el bajo desarrollo educativo, ¿no? Sino también tiene como idea, pues, auspiciar a que los estudiantes tengan más herramientas de desarrollo educativo. Y lo que hicimos fue unas encuestas, ¿no? Nos ayudaron los compañeros sociólogos, que son muy buenos para la estadística, y sacamos el proyecto. Cuando nos juntábamos, éramos tres, éramos cuatro, los mismos cinco loquitos de revoltosos, ¿no? De la facultad. Y así iniciábamos, ¿no? Nos reuníamos ahí en el pasto, ahí en economía, nos organizábamos, luego nos veíamos ahí donde se hacía el, donde se pintó el mural, y poco a poco íbamos jalando a los compañeros. Reunimos firmas, un porcentaje del universo de la facultad, y todo eso lo fuimos haciendo en carpetas. Además se hicieron un tendederos, ¿no? de exposición de historia del arte, este, por ejemplo, de cómo inició el tema del surrealismo, ¿no? El cubismo, explicábamos todo eso. Más hasta desde las pinturas prehispánicas, cómo empezó todo el tema del arte en México. Y también, por supuesto, pues del tema que nosotros queríamos introducir más, que era el movimiento estudiantil. Y la gente, bueno, los estudiantes, apoyaron a que fuera el tema del movimiento estudiantil. Y no solamente es el 2 de octubre, sino también son los 132, los 43, y pues ahora los paristas del Del 2020 y del 2020 al 2025. 2025. Es decir, el mural no se llama tal fecha, ¿no? Es el movimiento estudiantil en general, para que siga habiendo siempre movimiento y ese era el objetivo, que se inspiraran otras facultades a gestionar su mural. Que es interesante porque cuando yo entré, pues ciencias políticas, no me dejarás mentir, era muy panista, ¿no? Muy morenovallista. Y ya con no digo que el mural cambió todo, pero pues ya como que empezó a Como verse la otra primera vertiente, piedra, ¿no? ¿no? Entonces, Adrián, eh, pasar del movimiento estudiantil a acercarte más, a adentrarte más a Morena, ¿no sientes que hubo contradicción o crees que fue natural o fue lo que se necesitaba? Fue el momento histórico, porque si después, cuando sea más grande, me reclamen mis nietos, o los demás estudiantes que vienen, ¿por qué llegaste a Morena? Pues es el instrumento que no tenemos ahorita de transformación.
O sea, yo entiendo que hay muchas contradicciones dentro también, lógicamente por el tema del Estado, del movimiento social, pero justamente nosotros pasamos por esa travesía de que cuando llegamos, sí, como mencionas, pues era muy panista, morenovallista. Yo veía a mis compañeros, ¿no? Habían muchos que eran hijos de funcionarios, ¿no? Y muy desconectados con la política. Cuando llegamos a los de ciencias políticas, nos preguntan, ¿por qué quieres estudiar ciencia política? Y el primero que contestan, yo me acuerdo mucho de un compañero, ¿no? Que dice, porque yo quiero tener poder, ¿no? Yo quiero tener dinero, ¿no? Esa era la lógica. Y pues la verdad yo no te puedo decir que cuando entré estaba muy despierto y quería ya la transformación, pero teníamos ya un poquito la cosquilla de que ese no era nuestro camino, ¿no? Y cuando dimos al salto a Morena, ¿no? Pues nosotros iniciamos desde abajo, ¿no? Desde desde fundar, tocar puertas, hacer comités, porque siempre la idea ha sido estar abajo, ¿no? El tema de Morena es que si se empiece a desvincular, a divorciar con los movimientos sociales, va a perder toda lógica por la cual nació, ¿no? Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que introducirnos más. No estoy invitando a los estudiantes a que se afilien a Morena, pero que se metan en los partidos políticos y desde dentro busquen la purga, la limpieza y la moralización de los partidos políticos. Eso es lo que hacía Lenin. Todo, o sea, todos los camaradas marxistas, no me van a dejar mentir, Lenin se metió en el qué hacer, lo explica, ¿no? Se metió en los partidos socialdemócratas y empezó a pugnar por una lucha revolucionaria desde 1901 para que al final, en 1917, surgiera la gran revolución rusa, que estamos en tiempos, octubre es revolucionario, ¿no? Y justamente esa es nuestra visión en Morena. Y mira, si Morena, eh, yo le veo 3 sexenios buenos, ¿no? Ya vamos en el segundo, pero ya en los segundos otros dos hay que ser todavía más críticos y radicales y en algún momento fundar otro partido que realmente siga pues las demandas y la causa de la lucha social y la justicia, ¿no? Creo que es por lo que nosotros tenemos que estar y yo los invito a que no se desanimen, porque luego pasa mucho, sobre todo en el sociólogo, en el antropólogo, que no entienden las lógicas de Estado. Como nosotros sí, pues leímos a Hobbes, ¿no? Leímos teorías de Estado, Montesquieu. Montesquieu, ¿no? Los ilustrados, pues sí sabemos un poquito más de cómo está eso. Y es la labor que también tenemos que hacer nosotros de ir a otras facultades. Nosotros lo hicimos, íbamos a medicina, íbamos con los ingenieros, ¿no? A decirles, platicar, ¿no? Y a mostrar también con los tenderos, pues la importancia de la lucha, de la organización, porque todo lo tenemos que tener siempre con código de, si no quieres tú de marxismo, bueno, de lucha social, de conciencia social, en todo espacio, porque el hecho tan solo de que nosotros tengamos la universidad fue fruto de luchas estudiantiles, de muchos jóvenes que perdieron en algún momento hasta su vida, perdieron familia, perdieron hasta si quieres tú un futuro prometedor económico, porque el hecho de que tú a los 18 estés mejor marchando a que estés trabajando, ¿no? O como tú dices que mejor estén en el gym, metiéndose proteína y haciendo un negocio, una pirámide, una estafa, ¿no? Una estafa piramidal y querer ser millonario. Bueno, pues cada quien tiene sus objetivos, ¿no? Creo que tampoco está peleado el tema, pero si tú no tienes esta conciencia social, pues no vas a entender pues todos los procesos sociales por los que pasamos. Y como dice la Biblia, ¿no? Que la derecha no sepa lo que haces con la izquierda. Siempre tienes que estar generando lucha de ese sentido. Y también puedes hacer trabajos, negocios. Mira, yo para sustentar un poco mis ingresos, porque pues la verdad, también en el momento en que estudié en la universidad, se divorciaron mis papás. Entonces hubo conflictos familiares y económicos. Y en su momento, pues yo tuve que también buscar trabajos en otro lado. Pero como quería andar también en el rollo estudiantil,
Pues yo hice mi propia empresa chiquita, pues para eso te enseña Marx, ¿no? El capital, pues es un instrumento para que el trabajador salga de la pobreza, que genere sus propios recursos. Al final el dinero es una energía y tú decides dónde invertirlo. Y yo lo invertía mi poquito dinero en una empresa de sushi. Anduve vendiendo sushi así en el centro y en la universidad, así repartía, ¿no? Y ahora creo que ya hay un corredor de venta, ¿no? Un De un pabellón. pabellón de los estudiantes. Está genial, ¿no? Que los mismos, ellos tengan una entradita, ¿no? Pues por lo menos que te deje para pagar la luz, la renta o el internet, Sí. ¿no? O los pasajes, ¿no? Porque luego no tenemos ni para los pasajes. Entonces creo que esa parte no está peleada, ¿no? Y eso es lo que le tenemos que decir a los compañeros, o que pongan un taller de, no sé, de bicicletas, ¿no? De reparación de bicicletas, o el tema de la comida, pues siempre va a dejar mucho, ¿no? O sea, que busquen un ingreso de aparte, siempre para que tengan la oportunidad de estar en la batalla, ¿verdad? En el frente de batalla. Adrián, ¿qué sigue para 2027? 2027, fíjate, es muy coyuntural porque siempre las intermedias disminuye la participación ciudadana. Si cuando ganó Obrador en el 2018 con 30 millones de votos, subió 65% con Claudia Sheinbaum y ganó ella con 36 millones. Pero en la intermedia siempre cae a 35, 40% de participación. Y el problema de ello es que cuando ya no sale tanta gente a las urnas, las estructuras de los viejos partidos Se tienden puede. a crecer más, ¿no? Y súmale el descontento y el desgaste natural que tiene todo ejercicio de gobierno. Ahora con el municipio, ¿no? La primera que te pide la gente son baches, ¿no? Te pide su calle, ¿no? Y no ve respuestas, pues no se animan, ¿no? Pero no entienden que quizás no se han tapado todos los baches porque no hay una buena recaudación y porque los gobiernos anteriores tampoco taparon baches, ¿no? Y además dejaron un desfalco en la hacienda, en las arcas del municipio, y no hay dinero para hacer tal trabajo, ¿no? Entonces, esa es la labor que nosotros tenemos que hacer como estudiantes, ir a platicar con las personas de que es un proceso, que hay que tener paciencia, pero que hay que seguir trabajando. Los estudiantes cuando llegaron a Ciudad Universitario, todo San Manuel, que dicen que también es panista, pero no, hay que hacerlos conciencia porque todos San Manuel eran campos y empezaron a hacer casitas muy chiquitas. No son esas casas grandes que ahora vemos, sino eran casas como, no tipo Infonavit, pero de interés social. Y no tenían servicios. Pues los estudiantes son los que les ayudaban a gestionar el alumbrado, el drenaje, ¿no? Todos los servicios. Entonces fue formando y ahora pues hasta los 70, hasta los 80, 90 fue que se pavimentó todo bien, ¿no? Y ahora sí ya está muy olvidado, ¿no? El Entonces estudiante no se debe de ir a las calles otra vez. debería salir a las calles de nuevo. Yo por eso salí del movimiento estudiantil al movimiento de regeneración nacional, porque tienes que agradecer que, mira, mi carrera nuestra carrera de ciencia política, yo pagaba en mi tiempo 300 pesos, ¿no? En cuatro y no sé cuánto está pagando ahorita. Pero si tú vas a una Ibero, ¿no? Bueno, ni siquiera Ibero, bueno, ponle a una, incorporada a la UAP, te sale el cuatri en 6 10 mil pesos, ¿no? Y en la Ibero 40 50 mil, 60 mil, ¿no? O sea, gracias a esa oportunidad de estar en una escuela pública es que podemos estudiar, ¿no? Y ya te pueden decir licenciado, ¿no? Entonces tú tienes que devolver tus herramientas de trabajo, tu conocimiento al pueblo, que gracias a ellos tú tienes ese título universitario, pero muchos no lo comprenden. Entonces hay que hacerles, como te decía, que tengan esa autoconciencia del por qué llegamos a ser egresados de la universidad, porque
quieras o no, mira, imagínate, en la Edad Media tener un título universitario era Era super uf, ¿no? Ahorita, en, pues ser licenciado como en el siglo XX era también, sobre todo un médico, un doctor, era gente muy respetada, ¿no? Ahorita ya hay más licenciados, ¿no? Y ya para destacar tienes que tener maestría, tienes que tener doctorado, ¿no? Para tener todavía más herramientas sociales, más valor social y poder desarrollarte de mejor manera. Pero pues el hecho de que ya por lo menos tengas un título o una carrera o por lo menos conocimientos básicos de herramientas de trabajo, pues hay que ser agradecidos con la institución, ¿no? Con la UAP. Y es algo que yo siempre he llevado en el corazón, que es mi alma mater. Y es un orgullo ser poblano y ser de la UAP, ¿va? De la Guapachoso. de O Bopoch. guapo, ¿no? No sé Guapo. cómo le dicen. ¿No? Amigo, ¿algún mensaje que quieras dejarle a los estudiantes como exintegrante del movimiento estudiantil? Pues es ese, que sigan luchando, que se organicen, que se instruyan, ¿no? Pero que se instruyan de veras y que se disciplinen más. Que, que ahora está muy de moda el estoicismo y creo que con cierta razón porque es una frase quizás muy trillada, pero hay que tenerla en mente, de que tiempos difíciles crean hombres duros crean tiempos prósperos, ¿no? Fáciles, pero estos tiempos fáciles crean hombres débiles. Y esos hombres débiles crean los tiempos difíciles. Y es un ciclo en el cual nosotros vamos poco a poco. Por eso te digo que ahora yo veo a la gente de la generación Z un poco más avispada. Estos compañeros de la pasada marcha del 2 de octubre, cuando nosotros éramos 200, ¿no? Ahora veo Ocho, ¿no? Hubo una marcha de ocho. ahora vi bien, 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 robustecido el movimiento, chavos más críticos, ¿no? Con banderas, ¿no? Y con conciencia internacional, y con la de Palestina, con Venezuela. O sea, yo cuando los vi, o sea, imagínate, se me pone la piel chinita al solo decirlo, ¿no? Porque, este, siempre he pensado, y tiene razón, todos los teóricos, como Heber Marcuse, ¿no? De que los jóvenes son los que van a hacer la transformación siempre, la vanguardia en cada tiempo y que asuman su papel histórico y que se la crean, que los jóvenes no somos el futuro, somos el presente y vamos a sacar adelante esta sociedad. Bueno, Adrián, pues muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Gracias a ti, amigo, y saludos a todos. Pues nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos escuchado.